La Iglesia Bautista de Pérez Celedón presenta Vida y Paz, un programa con una palabra sabia para las diferentes áreas de tu vida, basado en la palabra de Dios. Bienvenido a Vida y Paz. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en esta hora de programación, en el programa Vida y Paz. Para nosotros es un gusto, es un placer, es un honor poder compartir con ustedes. Y pues les motivamos para que usted invite a algún conocido, algún vecino, algún amigo para que pueda sintonizarnos. Les recordamos que estamos los lunes a las 7 de la noche a través de TV Sur Canal 14 y también los sábados a las 9 de la mañana con la repetición de este programa. Gracias por estar con nosotros de parte de la Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón. Queremos compartir con ustedes un mensaje, una reflexión de la palabra del Señor. Cuando nosotros tomamos la determinación de poder participar en este tipo de programas, la única intención que tenemos es poder compartir con todos y cada uno de ustedes de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor ha manifestado en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Porque entendemos que Dios es un Dios de oportunidades, porque hemos entendido de que Dios es un Dios que no hace acepción de personas, porque hemos entendido de que Dios no es un Dios que tiene preferencias por unos y que desprecia a otros bajo ninguna manera. Hemos vivido en nuestra vida propia el amor, la gracia, la misericordia del Señor, y eso nos motiva a estar con ustedes acá para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Es importante que entendamos de que no importa cuál sea nuestra situación actual, siempre habrá una esperanza en el Señor, siempre habrá una respuesta en Dios, siempre habrá la posibilidad de que el Señor atienda nuestro ruego, nuestra súplica, y siempre habrá la posibilidad de que el Señor pueda sacarnos adelante. Muchas veces el Señor trae una respuesta a nuestras vidas que no es la que nosotros esperamos, pero pone paz en nuestros corazones para poder salir adelante de las circunstancias. Hoy en día, desgraciadamente, encontramos personas tomando decisiones incorrectas respecto a la resolución de sus conflictos y respecto a la resolución de sus vidas, sí, muchas veces complicadas, sí, viviendo consecuencias de la suma de muchos errores, de decisiones que se han tomado de manera incorrecta, viviendo las consecuencias de no poner nuestra vida al cuidado del Señor y de no poder direccionar nuestra vida de una manera más sensata, quizás empujados por las modas, por las tendencias o por un montón de cosas más que nos hacen ser personas egoístas, que nos hacen ser personas ambiciosas, que nos hacen ser personas que nos guste simplemente algunos asuntos materiales por sobre todas las cosas, es decir, hacemos negocio sin importar a quién estemos afectando o no. Y este tipo de situaciones de vida que se presentan a diario y con las cuales usted y yo tenemos que lidiar, sin duda alguna, llevan a las personas a la depresión, llevan a las personas a vivir una vida de angustia, a vivir una vida de desesperación, a vivir una vida de tormento, a tener una vida incómoda. Y no solo sus vidas, sino las personas que están alrededor también sufren las consecuencias. Hijos, por ejemplo, que tienen que sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus padres, o una familia completa también viviendo atormentados por las consecuencias de tomar malas decisiones o de estilos de vida que no son agradables a los ojos de Dios y que no traen o que traen consecuencias negativas para la vida de cualquier persona. Nos encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, la historia de un rey, una persona que es puesta en autoridad, una persona que se le da la oportunidad de poder gobernar, de poder mandar, de poder administrar alguna riqueza, de poder gestionar el bien para las demás personas, el rey Manasés, y en lugar de hacer lo correcto y de corresponder a la oportunidad que se le da, dice la historia que hace más mal que todos los enemigos del pueblo de Dios juntos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, usted puede leer la historia ahí en su casa, pero específicamente en el versículo 9 dice que Manasés hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran mayores males que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Dios a Manasés y a su pueblo, pero ellos no
escucharon, pero ellos no escucharon. Vamos a leer el versículo 11 para poner en contexto toda la historia. Por lo cual Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, o sea, los enemigos, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se vio en angustia, oró a Dios, a Jehová su Dios, y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese texto en el Antiguo Testamento nos da una muestra de lo que el nuevo pacto, por gracia, por misericordia, a través de la obra redentora y justificadora de Jesucristo en la cruz de Calvario, hace en la vida de las personas que no han sido personas, y lo pongo entre comillas, tan buenas, que socialmente han sido personas que han cometido errores, que moralmente, desde el punto de vista de la moral social, son personas que han cometido errores. Desgraciadamente nos llenamos de un montón de estigmas sociales en donde creemos que las personas que están en las cárceles, que las personas que han cometido los peores crímenes no tienen perdón de Dios. Incluso hay hasta una frase: esta gente no tiene perdón de Dios, y usamos eso incluso como una muletilla, como una forma de referirnos a una persona que ha cometido grandes errores, que se ha equivocado mucho. Incluso muchas veces me pasaba a mí, a título personal, creía de que yo no era merecedor del amor, la gracia y la misericordia del Señor, y estaba en lo correcto, porque por mis propios méritos yo no merecía el poder ser recibido por Dios, el poder ser aceptado por Dios. Pero la gracia y la misericordia del Señor y la obra redentora y justificadora de Dios es quien nos hace merecedores del amor y el perdón de nuestros pecados, y la gracia de Dios y la paz que solo Dios puede poner en nuestros corazones. Dice la historia y el texto que Manasés era un rey que reinó durante una buena cantidad de años. Usted puede leerlo ahí en su Biblia, pero dice que hizo lo malo, y no solamente le hizo lo malo, sino que hizo a otros, al pueblo, hacer lo malo ante Dios, delante del Dios que le había puesto a gobernar. Y dice que hizo más malo que todos los enemigos del pueblo de Dios juntos, Dice que este rey era tan malo que incluso sacrificó sus hijos, dice que los quemó vivos como sacrificio. En fin, era un hombre profundamente con una tendencia, con una intención clara de hacer lo incorrecto. Pero lo maravilloso de Dios es que Dios siempre trae una luz, Dios siempre trae una esperanza. Dios se revela a su vida o a mi vida de una u otra manera, por causa de la grandeza de su amor, por causa de la grandeza de su misericordia, por causa de la intención de poder transformar nuestras vidas, de poder salvar nuestras almas. Y dice que trajo una palabra. Dice en el verso 10, en el verso 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Mire, yo no sé cuál es su estado de vida, yo no sé cuál es la situación por la cual usted está pasando, yo no sé cuál es la circunstancia por la cual usted está pasando. Hay un concepto equivocado que la gente piensa de que los asuntos de Dios, los asuntos espirituales, es para gente que ya está desahuciada, es para personas ya de la tercera edad, son para personas que están en los caños, las personas que están ahí. O hay gente que cree que por su condición de vida, que por sus errores, que por los errores que han cometido en el pasado, no merecen, o que Dios nunca les va a atender, o que Dios nunca les va a amar, o que Dios nunca va a escuchar sus súplicas. Déjeme decirle de que este texto nos demuestra primero de que Dios siempre se revela en nuestras vidas para advertirnos y para aconsejarnos y para movernos a corregir los errores que estemos cometiendo. El problema es que como seres humanos no nos gusta escuchar el consejo que proviene de Dios, el consejo de la palabra de Dios. No nos gusta escuchar el consejo de las personas que Dios pone alrededor nuestro con más experiencia para poder guiarnos, para poder corregirnos. Quizás usted esté pasando una situación
situación difícil, una situación complicada, pero quizás sea consecuencia de un estilo de vida que no es el más saludable, que no es el más correcto, que no agrada a Dios, que está trayendo consecuencias negativas a su vida y a su familia, y que está trayendo sufrimiento también a su familia. Quizás sea un buen tiempo para analizar o para preguntarnos si Dios ha estado hablando en nuestras vidas. ¿De qué forma habla Dios? Bueno, Dios habla a través de personas alrededor nuestro, a través de nuestro papá, de nuestra mamá, que nos llama para darnos un consejo en amor y misericordia, y que muchas veces nosotros ignoramos. Dios puede hablarnos a través de un amigo que no vemos hace mucho tiempo y nos topamos por la calle y nos da una palabra de motivación, o que nos exhorta o nos corrige para poder tomar las oportunidades que cada día Dios nos permite de vivir y corregir nuestros errores. Dios puede hablar a través de un programa de televisión, a través de un programa de radio, a través de su consejero espiritual. Dios puede hablar de múltiples formas, y por supuesto a través de su palabra, en la forma más explícita en la que Dios nos habla. Y Dios traerá siempre una advertencia, Dios siempre traerá una palabra para corregirnos, y depende de nosotros qué tanto estamos escuchando. Muchas veces hacemos de oídos sordos. Yo no sé usted, pero a mí me pasó que en muchas ocasiones yo no hacía caso al consejo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis conocidos, de mis amigos, de los que me apreciaban y querían verme en una mejor condición de vida, y después tiene que sufrir uno consecuencias peores, consecuencias más graves, por continuar uno de terco, sin escuchar la advertencia del Señor y sin escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Déjeme decirle que Dios te ama, déjeme decirle que Dios es un Dios de oportunidades, déjeme decirle que las misericordias del Señor son nuevas cada día, que si usted este día estaba mirando este programa, yo no sé cuántos errores ha cometido en su vida en este día, pero que en este momento cada minuto que pasa es una nueva oportunidad que se nos da cada segundo de rectificar nuestras vidas, de hacer lo correcto, de poner nuestra vida al cuidado del Señor, de pedir perdón, de dejar los malos hábitos, de dejar las malas costumbres, de dejar los vicios, de pedir ayuda, porque muchas veces estamos en situaciones que no podemos controlar por nosotros mismos, y que ocupamos ayuda para salir adelante, pero sobre todo la ayuda del Señor. El primer paso es reconocer de que estamos equivocados. El primer paso es reconocer de que somos pecadores, de que hemos actuado mal delante de Dios y delante de la sociedad, delante de nuestra familia, y ahí poder nosotros buscar la gracia, el amor y la misericordia del Señor y poder salir adelante. Yo no sé si usted ha estado ignorando la voz de Dios, que ha estado hablando su vida a través de estas formas que le hemos mencionado, en que Dios puede revelarse a nuestras vidas, pero este es un buen momento para empezar a escuchar esa voz, esa palabra, por medio de quien sea que Dios la esté trayendo, para que usted pueda corregir su vida. El propósito de Dios no es que usted viva en un infierno aquí, que usted viva en tormento, que usted viva desesperado, que usted viva en angustia, que usted viva desesperado, que usted viva amargado, que usted viva triste. Ese no es la intención de Dios, ese no es el propósito de Dios para su vida. Usted no puede creerse eso como una verdad absoluta porque así le enseñaron, o porque así la gente que está alrededor suyo cree. Usted debe de entender de que el amor, la gracia y la misericordia de Dios han sido dadas al mundo a través de la obra redentora de Jesucristo, redentora y justificadora de Jesucristo, con un propósito. Bueno, el propósito se llama salvación, se llama vida eterna, y que aquí en la tierra, mientras llega nuestra hora y nuestro encuentro con el Señor, podamos tener también vida en abundancia, que podamos ser personas plenas, personas no en abundancia que cuando hablamos de estos temas la gente piensa que le va a salir plata por los bolsillos y por las orejas. No, estamos hablando de que podamos ser personas plenas, personas realizadas, personas satisfechas, personas con una familia amorosa, personas que hemos aprendido a perdonar, a amar, y ese es el propósito y la intención de Dios. Pero vea qué maravilloso Dios, porque en este texto se nos continúa manifestando el amor, la gracia y la misericordia del Señor. Dice en el versículo 11, dice que el pueblo no escuchó la palabra, no escuchó la advertencia. Aún así, la historia continúa, dice: por lo cual Jehová Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Déjeme decirle algo: las consecuencias de nuestro estilo, de un estilo de vida incorrecto, las consecuencias de nuestros errores y las consecuencias de nuestros pecados, tendremos que vivirlas, y si no escuchamos la voz de Dios, nuestro futuro cercano será un futuro peor. Será un futuro peor. Déjeme decirle que ninguna de las personas que observamos
en las calles en este momento, de un día para otro están en las calles. Estos no fueron alcohólicos, adictos a las drogas, delincuentes, en fin, de un día para otro. Esto fue un proceso de degeneración, consecuencia de no haber escuchado probablemente el consejo de sus padres, probablemente el consejo de un amigo, probablemente el consejo de Dios manifestado a través de las formas que ya hemos mencionado. Y dice que el rey no escuchó, el pueblo no escuchó, y que Dios permitió que los enemigos viniesen y nos tomasen prisioneros, los llevaran cautivos. Pero siempre hay una oportunidad en el Señor, y eso es lo que usted y yo ocupamos recordar este día, ocupamos recordar en esta hora de programación. Esa es la intención de este programa Vida y Paz, poder darle a conocer a ustedes de que por más triste sea nuestra situación, por más grave, hay una esperanza en el Señor. Dice que cuando se vio en angustia, estamos hablando de este rey Manasés, ¿verdad? Oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Dice ahí, oró a Jehová, el verso 12 dice, pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es Dios. No importa el estado de angustia en que estemos nosotros, hay una clave, hay una llave, por si usted le quiere llamar así, hay una acción que puede hacer que nuestra situación cambie, no de forma mágica, no de forma express, pero que nuestra situación interna y que ese cambio interno empiece a manifestarse hacia nuestro entorno también. Y esa llave, esa clave, para que lo podamos decir de una buena manera, se llama la oración, se llama la humillación, se llama el arrepentimiento. Cuando dice que se humilló, es una persona que reconoce, que reconoció delante de Dios sus errores y sus pecados. Esto es lo maravilloso de Dios, que Dios nos permite a través de la sangre de Jesucristo tener acceso al trono de la gracia, de que no tenemos que llenarnos de rituales para poder encontrar el perdón de Dios y la paz de Dios. Dice que este rey se vio en angustia después de que desobedeció, después de que no escuchó la advertencia, vino la consecuencia, vino un estado peor a su vida, pero dice que él le cayó el 4, como dicen popularmente, y oró a Dios, se humilló delante de Dios, reconoció sus pecados, entró en un estado de arrepentimiento. Qué difícil, cómo nos cuesta reconocer nuestros errores, y nos cuesta reconocer los errores como padres. Cuando ya estamos un poquito más viejitos o hemos vivido algo, ya empezamos a reconocer los errores que como hijos cometimos a los 20, a los 17, a los 18, a los 25, a los 30, conforme pasan los años. Pero cómo nos cuesta reconocer nuestros errores y reconocer nuestros pecados. Y hablando desde el punto de vista espiritual, cómo nos cuesta reconocer que somos pecadores, que nos hemos equivocado, que hemos pecado contra Dios, que hemos pecado, que hemos actuado mal contra nuestra familia, que no hemos hecho lo que agrada a Dios, que no hemos tenido un estilo de vida saludable, que nos hemos dejado llevar por el licor, por las drogas, por los vicios, que esto ha afectado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi entorno, que esto ha afectado a la sociedad, que esto me ha afectado a mí de una manera profunda. Cómo nos cuesta reconocer nuestros propios errores. Lo más fácil para nosotros, para los seres humanos, es echarle la culpa a los demás. Es buscar culpable, es buscar a alguien cercano y echarle la culpa. Es que yo estoy así por papá, por mamá, por mi hermano, por mi tío, por mi abuela, por mi vecino, por mi apellido, por mi barrio, por cualquier otra situación, pero nos cuesta reconocer nuestros errores. Y esa es la válvula de escape, para decirlo de una manera que podamos entenderlo, más maravillosa que podamos tener nosotros en nuestras vidas, es reconocer. Dice que este rey reconoció, se humilló, oró a Dios, y dice que reconoció que Jehová era su Dios, y dice que fue restituido al reino. Yo no sé cuántas cosas usted ha dejado
de vivir, por estar en un estilo de vida incorrecto, por estar en desobediencia. Quizás usted es una persona que desde pequeño sus papás lo llevaban a la iglesia, lo llevaban a la escuela dominical, lo llevaban al catecismo, no sé, quisieron instruirlo en las buenas prácticas espirituales, sin importar quizás su preferencia espiritual, pero quisieron instruirlo en las buenas prácticas espirituales desde un punto de vista moral, social y desde un punto de vista de la intención de Dios manifestado en su palabra también. Y cuando usted creció, se apartó de las buenas costumbres, de los buenos hábitos que sus papás, su mamá le quisieron enseñar. Hoy en día quizás está mirando este programa en una situación crítica. Déjeme decirle que hay una respuesta, se llama arrepentimiento. Déjeme decirle que hay una respuesta, se llama oración. Déjeme decirle, y para esto no hay que ser un erudito, para esto hay que tener un corazón contrito, hay que tener un corazón sincero delante de Dios. No, la gente piensa de que los que compartimos una palabra en alguna medida pensamos o queremos jugar de gente perfecta. Si estamos acá, si hemos tenido una experiencia con Dios y si la seguimos teniendo y buscando, es porque reconocemos nuestra imperfección y nuestra necesidad absoluta de que Dios sea quien dirija nuestra vida, porque entendimos de que sin Dios nuestra vida no funcionaba bien, no funcionó bien en el pasado y no funcionará bien si Dios no es quien va guiando nuestros pasos y quien va fortaleciéndonos en medio de las circunstancias difíciles, porque con Dios no quiere decir de que no tenemos circunstancias difíciles, no quiere decir de que no tenemos problemas, quiere decir de que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias difíciles, usted y yo podremos salir adelante con paz en nuestro corazón. Encontraremos y seguiremos luchando la fortaleza para seguir luchando hasta poder encontrar una solución al problema, a la circunstancia adversa, hasta que podamos ver la mano de Dios moverse. Dice que este rey Manasés fue restituido a su reino, fue devuelto a su condición de autoridad, fue devuelto a su bendición. Yo no sé cuánto ha dejado usted de vivir o de tener o de disfrutar. Quizás usted ha perdido su familia, quizás usted ha perdido la confianza de sus hijos, quizás usted ha perdido la confianza de sus padres, pero déjeme decirle que hay una manera de recuperar esas cosas y se llama el arrepentimiento, se llama humillarse delante de Dios, humillarse y reconocer. Señor, reconozco que me he equivocado, que he pecado, que he actuado mal. Reconozco que no es culpa de nadie más que de mi propia terquedad. Reconozco que he sido yo, nadie más, quien me he equivocado y necesito de tu guianza, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia en mi vida para poder salir adelante. Dice que reconoció que era el Dios de sus padres. Dice que entendió de que había actuado mal y que no había dirigido su vida y su reino y que incluso había servido de tropiezo para otras personas. Reconoció su error y su pecado y que Dios le atendió. Lo más maravilloso de esto dice que Dios le atendió. Y déjeme decirle que Dios atiende la oración de aquella persona que con un corazón sincero, en arrepentimiento, delante de Él, le pide auxilio, le pide ayuda. Dios escucha la oración de aquella persona que se arrepiente con sinceridad, que reconoce sus errores con sinceridad. Esto no quiere decir de que no se va a volver a equivocar, no. Quiere decir de que va a entender de que cuando se equivoque, volverá a reconocer su error delante de Dios y volverá a pedir la guianza del Señor. Y esto es lo maravilloso de Dios. Esto es lo maravilloso de la obra redentora y justificadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto es lo maravilloso de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que nos permite a nosotros poder entender, poder vivir, poder entender cómo es que Dios opera en la vida de gente imperfecta como usted y como yo, en la vida de gente cargados de errores como usted y como yo, en la vida de gente con un pasado tenebroso como yo. No sé usted, no sé cuál será su pasado, yo hablo del mío, que Dios me permite y tiene una oportunidad y me da una oportunidad de poder rectificar mis errores y poder salir adelante y poder reconocer cuando me equivoco y poder bajo su guianza, bajo su amor, bajo su misericordia, entender de que no importa cuánto me haya equivocado en el pasado, es más, no importa cuánto me equivoque ahora, no de manera premeditada, porque hay cosas que verdaderamente se salen de nuestro control, pero que no importa cuánto nos equivoquemos, encontraremos perdón, encontraremos gracia, encontraremos misericordia, seremos atendidos por Dios siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino. Déjeme guiarle en una oración para que podamos finalizar el programa del día
de hoy, siempre motivándole para que usted pueda visitarnos si tiene bien. Ahí ha estado la dirección constantemente saliendo en el programa, está el número de teléfono para consejería, y que usted pueda yo guiarlo en una oración de arrepentimiento en este momento, que usted pueda decir con nosotros: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado, reconozco que me he equivocado, reconozco que no he actuado bien, reconozco que he pecado contra ti, que he actuado mal contra mi familia, que he sido una persona de hábitos, costumbres y actitudes arrogantes y que no he hecho lo bueno. Reconozco mi pecado. Hoy clamo ante ti para que tú seas el Señor de mi vida, el Señor de mi vida. Reconozco que solamente a través de tu obra redentora y justificadora es que tengo perdón de mis pecados. Te entrego mi vida para que tú seas quien me guíe en todas las áreas de mi vida, para que tú seas quien me guíe siempre, y para que tú seas el Señor de mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu, con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, y permíteme entender ese propósito bueno y maravilloso que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Si usted ha hecho esta oración con nosotros y no tiene un lugar donde congregarse, llámenos a los números de teléfono que han aparecido en pantalla, 2771-0572. Con mucho gusto le podemos visitar, le podemos acompañar a su casa para que usted conozca un poquito más de la congregación. Aquí hay todo un equipo de gente que está dispuesto a atenderle, dispuesto a ayudarle a encontrar la gracia, el amor, la misericordia del Señor y el buen propósito que Dios tiene para su vida. Le bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y le invitamos para que nos acompañe la próxima semana en su programa Vida y Paz, un programa de la Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón y gestado desde el trono de la gracia del Señor para usted y para toda su familia. Bendiciones y hasta la próxima. Vida y Paz, el programa que te brinda un consejo basado en la palabra de Dios, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón. Acompáñenos todos los lunes a las 7 de la noche, con repetición los sábados a las 9 de la mañana por Canal 14. Vida y Paz. Llegamos al final de Vida y Paz. Esperamos haya sido de tu agrado y te esperamos en nuestro próximo programa, Vida y Paz, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón, guiados por la palabra de Dios.